esa banda. Y ya tenemos con nosotros al doctor Radamés Silverio. Él es expresidente del Colvet, doctor médico veterinario, y vamos a conversar con él. Doctor Silverio, bienvenido. Ya usted es un fiel colaborador de este espacio, de la voz de la AMPA institucional. ¿Cómo está usted y cómo está el sector, los médicos veterinarios y ese sector de nuestro país? Sí, darte las gracias nuevamente por la invitación, expresarte lo bien que me siento y decirte a ti y a toda tu teleaudiencia que este año lo iniciamos con ánimos renovados para ver cómo nosotros y el conjunto de los actores del sector agropecuario avanzamos en esto, ya que el año pasado fue un año muy cuestionable en términos de desarrollo y crecimiento agropecuario. Y entiendo que debemos hoy dedicar el tiempo disponible para ver cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos en términos de desarrollo del sector agropecuario y cómo afrontar las grandes limitaciones que este sector tiene. Así es que en ese sentido, te damos los buenos días a todos y nada, somos todos tuyos y de tu teleaudiencia. ¿Cómo encuentra, gracias doctor, cómo encuentra el 2025 al sector veterinario, el sector ganadero, lechero, los productores de queso, de huevo, pollo? ¿Cómo está ese sector en este año iniciando y entrando al Derecasta? Por ahí viene. Sí, mira, tú ya te has convertido en una gran conocedora de lo que es el sector agropecuario. Y el año pasado, iniciando por el 24, podemos decir que en términos de la producción pecuaria y especialmente su actividad fundamental en términos técnicos, en lo que debe ser la asistencia, lo que debe ser la protección a la producción, que es la sanidad animal, nosotros tuvimos un año de rezago, ya que países que estaban por debajo de nosotros en términos del avance y desarrollo de los sistemas sanitarios, hoy en día nos superan, como es el caso básicamente de Nicaragua y Costa Rica, que ya hoy en día es un país reconocido para las exportaciones, tanto a Europa como a los Estados Unidos. Nuestro sistema sanitario todavía no está certificada como garantía para exportación de productos agropecuarios a esos países, y eso es uno de los retos que tenemos por delante. Pero la producción agropecuaria hay que verla de cara a una serie de factores. Por ejemplo, vamos a pasar a señalar los sistemas sanitarios que hoy en día son fundamentales para la exportación, pero no solo para la exportación, sino para producir alimentos con buenos niveles de inocuidad y que garanticen que un alimento que consuma un dominicano no vaya a contraer una enfermedad producto de eso. Si vemos eso, entonces nosotros no tenemos un sistema sanitario muy débil, el cual es necesario reforzar. Tenemos de cara al tema de los manejos o del manejo de los recursos naturales y el cambio climático, nuestros productores ameritan de invertir en tecnologías, y nosotros, que somos un país que aproximadamente el 85% y quizás hasta el 90% de nuestros productores pecuarios y agrícolas también son pequeños y medianos, a ellos
se le dificulta la inversión en tecnología. Entonces, en ese sentido, los pequeños y los medianos productores, que son la inmensa mayoría, ameritan mucho de la mano amiga del Estado, de la mano amiga de los gobiernos. Y si no existe una preocupación por ellos en las autoridades, si no existe la preocupación por garantizar en términos reales la seguridad alimentaria y no estar recurriendo a informaciones estadísticas falsas, por ejemplo, como es el caso de la producción de leche, que las autoridades hablan de más de 900 millones de litros producidos en el 2024, cuando la realidad es que si llegamos a 650 millones de litros fue mucho. Todo eso es producto de nuestro débil sistema que tenemos en términos de informaciones estadísticas, de nuestras debilidades en términos de asistencia técnica y sobre todo nuestras debilidades en términos tecnológicos. Es bueno que la gente y sobre todo los actores, los principales actores que estamos en el sector agropecuario, que según la FAO, para el 2050, nosotros debemos duplicar la producción de alimentos como forma de garantizar la seguridad alimentaria y también la soberanía alimentaria de la gente. ¿Y qué resulta? Que el 80% de ese incremento debe ser en función de la mejora de la productividad, de la mejora de la eficiencia productiva. Y eso solo es posible si nosotros contamos con un sistema y un staff de profesionales lo suficientemente fuerte para encarar esas limitaciones. Y la gran realidad es que con los sueldos que tenemos o que tienen nuestros profesionales en República Dominicana, que ni siquiera llegan a suplir las necesidades del promedio de la canasta básica familiar, con el descuido que hay, o la falta de mira que hay hacia los sistemas de formación de nuestros profesionales agropecuarios, con la falta de preocupación por la asistencia técnica, que prácticamente los sistemas de asistencia técnica se han derrumbado, sin priorizar las políticas públicas de cara al sector agropecuario, o sea, que nosotros debemos priorizar el sector agropecuario como un factor fundamental para el desarrollo, porque los conflictos internacionales, en términos políticos, en términos de guerras, hoy en día deben llamar a todas las autoridades nacionales de cada país, en este caso autoridades del sector agropecuario, a hacer una reflexión seria sobre la situación alimentaria de cada país. Por suerte, nosotros contamos con un grupo de productores con muchas agallas para producir, dispuesta a correr múltiples riesgos, pero eso no basta si realmente no se percibe la sensibilidad, la preocupación y sobre todo la definición de política pública en favor del sector productor. Con un panorama como este, a lo que hay que agregarle el incremento de la deuda del gobierno en más de 200.000 millones de pesos, perdón, el incremento de la deuda en más de 74.000 millones de pesos. Eso es algo que preocupa sumamente y es muy preocupante
porque el presupuesto que se diseñó para el año 2025, con ese presupuesto, el sector agropecuario no tiene forma de salir a ningún lado. Doctor, nosotros escuchándole atentamente sobre este panorama y ese gran resumen que usted nos ha hecho del sector en materia de los productores a nivel general, es un panorama sombrío y siempre por aquí lo decimos, porque es que realmente no se ve el apoyo hacia los productores a nivel general, productores de cebolla, de papa, de huevo, pero me llega la información, doctor Silverio, de que los productores de queso y de leche, pero específicamente los productores de queso, están enfrentando un gran problema. ¿Qué pasa con eso? Cuéntenos, porque nos dicen que todo el queso que nos estamos comiendo y estamos consumiendo y comprando es importado, no es dominicano, no es nacional. Cuéntenos. Mira, cuando nosotros insistimos en que hay que priorizar el sector agropecuario nuestro, es porque la situación a nivel internacional es cada día más conflictiva. Pero además que un país debe descansar su desarrollo en sus propios recursos. Cuando digo recursos, los recursos humanos, las políticas públicas, las capacidades humanas que nosotros tengamos para ella. Y es que en el caso de la leche, solo decirte que la leche entera, la leche en polvo entera en el mercado internacional, ha subido de manera desproporcionada. Hoy en día tenemos una tonelada que su precio en el mercado internacional se acerca a los $4,000. La descremada se acerca a los 3,000. Y el queso, la tonelada de queso, del queso de referencia a nivel internacional, que es el queso cheddar, anda próximo a los $5,000. Entonces, nosotros tenemos el potencial para crecer en términos productivos, pero para eso hay que invertir en investigación, hay que invertir en innovación y en asistencia técnica a los productores, porque el mundo que estamos viviendo hoy es un mundo de avance tecnológico. Y si nosotros no nos ponemos a tono con esa realidad, vamos a terminar mal, como en efecto está sucediendo. Entonces nosotros tenemos las capacidades, si nos ponemos a actuar en conjunto, si nos ponemos a utilizar las capacidades profesionales con que cuenta el país y si diseñamos políticas adecuadas. El caso de los productores de leche, el caso de los productores de pollo, el caso de los productores de huevos, es que nosotros hemos abandonado la planificación y hemos privilegiado las importaciones de alimentos. En el 2019, las importaciones de alimentos representaban unos 3,000 millones de pesos. Hoy en día, de dólares, hoy en día representan más de 5,000 millones. Entonces, en vez de priorizar la producción nacional, nos hemos ido a priorizar las importaciones simplemente para beneficiar sectores de interés muy específicos que están y el abandono de las políticas hacia la asistencia técnica en términos sanitarios, en términos productivos, con la alimentación del ganado. Yo te digo que la producción bovina de leche y carne, en términos pecuarios, tiene una presencia
a nivel nacional. Con esto te quiero decir que tiene un impacto social y económico en todos los rincones de nuestro país. Y esa debe ser una prioridad en términos de apoyo a los productores, porque en el marco del comercio internacional y los tratados como el TLC, que en los últimos meses está muy mencionado porque ya nosotros ya concluimos todo el periodo en que teníamos algunas exenciones de ese acuerdo. Ya a partir de este año. Este año sí, doctor. Comienza a aplicarse. Doctor, le pido excusas porque quiero irme a la pausa y regresar con usted con ese tema que lo tenía bien pendiente, pero quiero para que se me pueda extender como debe ser en ese tema que es tan importante y que los dominicanos estamos preocupados por eso, por lo que va a pasar con los precios de los productos, ya que vamos a empezar a recibir productos sin arancel. Así que vamos a la pausa, quédese bien ahí, que en breve regresamos con el doctor Radamés Silverio, expresidente del Colegio de Médicos Veterinarios, un veterinario a carta cabal. No le cambien, en breve regresamos. Agrónomo soy. Aquí estamos de vuelta, esperando nueva vez. Aquí está el doctor nuevamente. Doctor, ahí está. Dejamos en el tintero lo del DR-CAFTA, que va a pasar con nuestros productores. Y cuéntenos cuál es la expectativa que tienen nuestros productores y que cómo nos afectaría como ciudadanos consumidores. Mira, la sociedad dominicana, nuestro país, o mejor dicho, nuestra población, por derecho, se le debe garantizar la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria indica, además de la disponibilidad de los alimentos, tener la capacidad de acceso a esos alimentos con la calidad y la cantidad requerida. Eso indica que debe ser una preocupación de las autoridades el logro de esos propósitos. Es más, esas son metas internacionales que los organismos internacionales lo consagran como derecho de los seres humanos que habitan en cada país. En ese sentido, el Tratado de Libre Comercio que se aprobó tenía una fecha y no hay plazo que no se cumpla. Bueno, pues se cumplió el plazo y resulta que nos ha encontrado todavía con muchas debilidades y muchas dificultades para nosotros poder competir en el mercado internacional. Tú conoces muy bien, porque incluso ya lo ha tratado en otros temas de tu programa, como lo del decreto relativo al arroz. Y que algo de las cosas que con estos acuerdos internacionales, sobre todo con países que están muy por encima de nosotros, óyeme, Estados Unidos es el país que más ha investigado y que más ha innovado en términos de producción de alimentos en el mundo. Y es el país con los principales terrenos, o sea, que implica el principal potencial de producción de alimentos en el mundo. Y cuando nosotros firmamos un tratado de libre comercio con un país así, que subsidia a sus productores y no quiere imponer limitaciones de subsidio y apoyo a los productores nacionales, la competencia se nos hace muy difícil.
Ellos, dado la influencia y el impacto que tienen en los organismos que definen las normas sanitarias y los rigores en términos de calidad de alimentos, eso dificulta para nosotros la competencia. De toda manera, ese es el mundo en que nos estamos manejando. Entonces, República Dominicana tiene que definir políticas para ver cómo enfrentamos esa situación. Pero eso tiene que ser sobre la base del desarrollo de las tecnologías. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Te voy a señalar dos casos. Hoy en día, un tema que se está tratando mucho a nivel internacional y de la protección de la salud a la gente es el uso de los productos antimicrobianos en el manejo de los animales. Lo que tiene que ver con antibióticos y otros químicos más que pueden salir en las carnes, en los huevos y en la leche. Pero en el arroz tenemos el arsénico. ¿Cómo nosotros podemos garantizar a otros países que nuestros alimentos, dentro del marco de los tratados internacionales, vayan de manera inocua, que no vayan a enfermar a sus pobladores? ¿O cómo nosotros podemos tener controles para que los alimentos que llegan tengan los estándares de calidad necesarios para garantizar salud a nuestros pobladores? Solo si contamos con los equipos suficientes para poder hacer los diferentes análisis, llámese laboratorios certificados por organismos internacionales y en este caso los laboratorios estatales, porque los privados aquí no tienen ese gran desarrollo, dado que la inversión es bastante alta y la utilidad en términos económicos no es lo suficiente y no es un atractivo para hacer esas inversiones. Entonces, nosotros tenemos que contar con buenos laboratorios, nosotros tenemos que contar con buenos equipos y con un cuerpo humano de profesionales con las capacidades necesarias para dar respuesta a esa situación. Entonces, estos son aspectos importantes de nuestros acuerdos internacionales que en términos comerciales hemos llegado. Y cuando nosotros tomamos, o en este caso el presidente emite un decreto que solo responde a los intereses nacionales y debe responder, es correcto que responda a los intereses nacionales, pero al margen de lo que son los aspectos parte del Tratado de Libre Comercio. No conocemos todavía la reacción que va a tener Estados Unidos ante ese decreto. República Dominicana, dentro del TLC, tiene una instancia a que recurrir, que es la Organización Mundial del Comercio, porque en algo sí debemos estar claros, y es que los dominicanos no podemos condenar a las 300,000 familias que viven del arroz a la pobreza, al sufrimiento, a la quiebra, porque la pobreza ha estado creciendo en República Dominicana, y yo digo, como dice un gran luchador de América Latina, que es Pepe Mujica, y es que cada pobre es una espina en el corazón de cada ser humano que sea sensible. Entonces, esa situación
hay que tenemos que darle respuesta, y el gobierno dominicano utilizó ese decreto como una respuesta a eso. Pero eso solamente toca el sector arroz. Pero ¿y el sector pollo? Y el sector lácteo. También ahí tenemos una competencia. Y como te digo, cuando los precios de esos productos en los mercados internacionales están muy altos, entonces eso representa una limitación para los comerciantes dominicanos importar. Pero ¿y cuando los precios bajan? Entonces, nosotros tenemos, por eso, regreso al principio, nosotros tenemos que definir políticas bastante claras. Tenemos que unir todo el sector agropecuario, pero eso solo se logra si se convoca a todo el sector, me refiero a sus representantes profesionales, gremiales, de productores, empresarios particulares que ya tienen experiencia y pueden hacer importantes aportes. Y las autoridades, si logramos, si podemos, y ese es mi llamado, que nosotros, los temas fundamentales que impactan en el sector agropecuario tienen que ser abordados, como los servicios y los sistemas sanitarios y de asistencia técnica en términos productivos de la alimentación animal, del uso de las tecnologías avanzadas, pero también del uso de aquellos factores que son negativos, como es el caso de los plaguicidas hoy en día, en el ver el manejo adecuado que se le da a eso. Porque de cara al comercio internacional, la sanidad, tanto agrícola como pecuaria, es fundamental. Pero ¿dónde está lo que invertimos en investigación y en innovación para mejorar la eficiencia? Recuerda el dato que te decía, que ya no existe una gran proporción de terreno para nosotros crecer en términos productivos. Que el crecimiento tiene que ser en función de la eficiencia, y para ser eficiente necesitamos investigar, innovar y mejorar significativamente en términos tecnológicos. Y para lograr eso en este país, en el sector agropecuario, hay que desarrollar debates de ideas y de pensamiento. Si no logramos eso, si no asumimos compromiso y responsabilidad y revalorizar e importantizar el sector agropecuario, el año 2025 y los venideros, solo tendremos que sentarnos a llorarlo y lamentarlo. Lamentablemente, doctor. A propósito de que usted mencionó la importancia de la sanidad animal, porque usted como veterinario, me surge la pregunta de que usted mencionó ahorita también el laboratorio de veterinaria, nacional veterinario. ¿Está funcionando adecuadamente? Estamos enviando, por ejemplo, no sé si ahora mismo se está exportando, que supuestamente se anunció con bombos y platillos que íbamos a empezar a exportar carne. ¿Cómo estamos a nivel de sanidad animal? Mira, el Laboratorio Veterinario Central cuenta con buenos equipos. Pero, ¿qué está sucediendo? Nuestros profesionales de experiencia envejecientes, jubilados ya mucho. Y lo que elaboran por jubilarse. Por jubilarse. Y los jóvenes, por los sueldos que pagan, no tienen ninguna motivación para ingresar a ello. Pero además, las autoridades no asumen esa situación con la debida responsabilidad. Y aún teniendo los equipos, todavía aún teniendo algún nivel de personal capacitado,
los recursos para los aspectos de mantenimiento, como son los reactivos, los materiales, que son materiales de poca duración, porque cuando se utilizan ya cumplieron su función. En ese sentido, así no podemos, y yo soy de lo que considero que nosotros, en relación a las carnes y la exportación de carne, tenemos serias limitaciones, porque, por ejemplo, nosotros competir con Nicaragua, hoy en día, que antes estaba muy por encima, hoy en día Nicaragua está muy por encima de nosotros en términos de su sistema sanitario, Costa Rica, porque todavía más. Entonces, esas son de las cosas que ameritan un serio debate, que ameritan férreos compromisos y que ameritan una responsabilidad de parte de las autoridades, porque al fin y al cabo son las autoridades los responsables de definir y aplicar políticas públicas en beneficio de toda la sociedad, llámese los productores de alimentos y los consumidores, que son el destino fundamental. Cuando se habla del pollo, se habla del huevo, a veces el gobierno, las autoridades del gobierno salen diciendo que las cosas van muy buenas porque tenemos una producción, vamos a producir 23 y 24 unidades, millones de unidades de pollos al mes, pero eso representa una sobreproducción de aproximadamente 2 a 3 millones de pesos y la quiebra de la gran mayoría de los pequeños y los medianos productores. Entonces, con eso no se está haciendo una labor en favor de todo el sector productivo, porque los únicos que pueden resistir la caída de los precios producto de la sobreproducción son los grandes productores. El pequeño y el mediano no se puede mantener, y basta solo con ir al centro fundamental de la producción de pollo y huevo, que es el Cibao, y ver la gran cantidad de pequeños y medianos productores que han tenido que cerrar su producción, que han quebrado. Y si nos vamos a los pequeños productores que estaban creciendo en el sur, tanto en Baní como en San Juan, van por el mismo camino. Doctor, un mensaje final para la clase agropecuaria y veterinaria. Bueno, agropecuaria a nivel general los incluye a ustedes. Que los principales actores del sector agropecuario, los gremios que representan el recurso humano profesional, las autoridades, los gremios de productores y los empresarios agropecuarios, nos unamos e iniciemos el debate de la problemática agropecuaria para superar las limitaciones y las debilidades que ha venido padeciendo el sector. Y a las autoridades que abandonemos o que abandonen la política de importación y privilegien el apoyo a la producción nacional. Y a la clase, a los técnicos y los veterinarios. A los profesionales que debemos unirnos también para luchar por mejores condiciones laborales, por mejor calidad de vida y por ofrecer servicios de más calidad a nuestros productores y nuestra sociedad. Así es, muchísimas gracias. Conversábamos con el doctor Radamés Silverio, expresidente del Colegio de Médicos Veterinarios. Siempre es bueno tenerlo por aquí y será siempre recibido, y agradecemos siempre la disposición de cuando lo requerimos, como fiel colaborador nuestro aquí en La Voz de la AMPA Institucional, está aquí. Muchísimas gracias, doctor. Los esperamos pronto. Gracias a ti por invitarme. Y que siga la recuperación así viento en popa que lleva. A ustedes muchísimas gracias.